Hello, mis amores, un gusto saludarlos. Les habla Fátima Vieira, su host. Bienvenidos a Deconstrúyete con Oveja Diferente. Gracias una vez más por estar aquí. En el episodio de hoy hablaremos de mi mejor decisión. Quiero contarles un poco del por qué emigré, por qué me fui de Venezuela, cuál fue la razón principal y cómo esto ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Esta historia es curiosa, pero bien interesante. A ver, vayamos al 2014, a finales del 2014. Yo presenté la tesis de Ingeniería Civil en la Universidad Santa María en diciembre del 2014. Y la verdad, yo estaba cero, pero cero en mayúscula, clara de lo que iba a hacer con mi vida. Antes era como todo así como, bueno, creo que debería hacer esto, o creo que el siguiente paso es esto. Ustedes saben, siguiendo el típico checklist. En esas vacaciones de diciembre íbamos a Portugal a pasar Navidad con mi familia, y mientras estábamos allá en Portugal, cuestioné la posibilidad de irme a estudiar inglés. La verdad, yo tenía un novio en ese momento, pero ustedes saben cuando están claros de que la relación no va a ir más allá. Digamos que ya yo sabía que íbamos a terminar por la razón que sabía que íbamos a terminar. Esto es un trabalenguas, pero capaz algún día les cuento la historia. Y esa era la sensación que yo tenía. O sea, incluso estando en la relación, yo cuestioné el irme de Venezuela a estudiar inglés. Porque bueno, también mi pensamiento era, yo me voy 6 meses y me regreso. Y la verdad recuerdo perfecto estar en el carro en Portugal con mis papás, estábamos solos en el carro, y comentarles que qué posibilidad había de que me fuera a estudiar inglés un par de meses. Yo tenía una amiga ahí en Orlando estudiando inglés también, entonces iba a ser como más fácil, ya tenía la referencia, podía inscribirme en la misma universidad y bueno, ir a estudiar, o sea, probar porque la verdad, mis amores, yo no sabía nada de inglés, ni decir hello, literalmente. Entonces, para los que no sepan, de una vez les cuento que yo emigré fue para Orlando. Yo viví un año en Orlando. Sí, estudié un año inglés. O sea, imagínense, esto comprueba lo poco que sabía yo de inglés. Entonces, bueno, llega enero 2015, yo regreso de viaje y terminé con mi exnovio. Por la razón que yo sabía que íbamos a terminar. Y digamos que fue un mayor empujón para yo irme. No fue la razón principal porque la idea ya estaba planteada a mis papás y estaba en mi mente también, pero claro, cuando termino con él, mis amores, yo estaba extremadamente enamorada. Explicarles lo enamorada que yo estaba de él es absurdo. Y obvio cuando termino con él fue como que, ok, tengo este plan B, voy a definitivamente darle play a este plan, pongo distancia y bueno, capaz el dolor pasa más rápido. Y mi pensamiento era pues me voy y vuelvo a Venezuela sabiendo inglés y con el corazón ya sanado. Pero la vida me tenía otros planes. 6 meses han pasado a ser 8 años. Un curso de inglés pasó a ser un máster, un doctorado, un emprendimiento y la mayor deconstrucción de mi vida. Yo les prometo que yo jamás imaginé vivir mi adultez fuera de casa. Yo siempre me visualicé en casa literalmente saliendo casada de mi hogar. Y de hecho fue bastante y ha sido bastante difícil vivir mi adultez lejos de mi familia. Sin embargo, hoy entiendo los planes que Dios tenía para mi vida y por qué esto tenía que ser de esta manera. Hicimos todos los trámites, nos movimos súper rápido, me saqué la visa de estudiante, hicimos todos los movimientos en, digamos, 3 meses y medio y yo el 17 de abril estaba saliendo de Venezuela a Estados Unidos. Comencé el curso de inglés el 29 de abril de 2015. Sí, yo soy súper creepy con las fechas, yo me acuerdo de las fechas exactas de muchísimas cosas. Así que esa fecha comencé el curso
Y bueno, los días fueron pasando. Yo vivía en un apartamento alquilado de un cuarto y un baño y me sentía súper bien. De verdad que, bueno, está de más decir que extrañaba muchísimo a mi familia, pero yo sentía que ese lugar lo estaba ocupando yo. No era muy grande, era algo acogedor, pequeño, la universidad me quedaba al frente. De verdad, Orlando tiene mi corazón infinito. ¿Qué fue lo que sucedió del por qué decidí quedarme? A ver, cómo les explico? Digamos que yo en Venezuela, ya yo les había dicho, era bastante sometida. Mi papá era un hombre conmigo muy controlador, no podía salir si no salía con mis hermanos. Yo con este exnovio que les dije, ya después me dejaban salir con él, pero porque mi papá lo veía todos los días en mi casa, o sea, literalmente. Pero siempre era un control, literal. De hecho, hay una anécdota que yo siempre cuento que el negocio de mi papá en Venezuela queda, bueno, digamos que, o sea, cerca del centro médico, ¿no? Entonces, cuando íbamos a ir al médico, específicamente iba a la ginecóloga, yo caminaba del negocio de mi papá al centro médico. Caminaba. Bueno, mira, en mi casa se come siempre al mediodía. Pero la doctora, aunque tú fueras la primera, siempre la consulta pasaba después del mediodía. Un día estoy yo en la ginecóloga, ya adentro, no atendí el teléfono, mi papá se desesperó y literalmente estaban tocando la puerta del ginecólogo, la secretaria del negocio de mi papá. Como que, Fátima, ¿estás aquí? Como que estamos buscando a Fátima y yo como que, ¿qué les pasa? No, que tu papá te llamó y no le atendiste. O sea, así un poco de controlador era mi papá. Ese es un cuento que nunca voy a olvidar. Mi sorpresa fue que yo pensé que a mí me controlaban porque mi papá era así y ya, ¿me explico? Y era ese pensamiento obviamente infantil, inmaduro, de que me querían controlar y no dejarme vivir. Entonces cuando llego a Estados Unidos, yo me quedé con 23 años, mi papá no me llamaba. A él no le importaba si yo entraba, si yo salía, si yo iba, si yo rumbeaba, si llegaba a las 4, si llegaba a las 3, si estaba manejando, si había tomado y manejé. No le importaba. Y esa paz que él sentía yo estando afuera, la sentí yo estando aquí. Y me dan ganas de llorar, pero en este capítulo no voy a llorar. Fue súper impactante para mí ver ese cambio en mi papá específicamente. Porque mi mamá, obviamente, las mamás siempre meten un poquito más la mano, pero mi papá era bastante estricto en ese sentido. Y cuando yo me quedo y veo que no es que no confiaba en mí o que me estaban sometiendo, no, es que era literalmente seguridad. Es que él no dormía si yo no salía. Y yo estando aquí, él no le importaba. Entonces, bueno, cuando fueron pasando los meses, tomé la decisión dije, ¿qué puedo hacer para quedarme? Ya tengo la visa de estudiante, ya estoy aquí, tengo una carrera, bueno, vamos a especializarme porque al final, mis amores, en mi mente no existía otra cosa que ser la mejor ingeniero. Y así fue. Hablé con ellos una vez más y les dije como que, miren, quiero estudiar, voy a buscar hacer un máster, lo voy a buscar hacer en Miami para moverme de aquí. Porque bueno, el tema inglés también es un tema para mi familia y estando en Miami, obviamente mi papá y mi mamá se defienden mucho mejor y yo no quería que fuera tampoco un impedimento para ellos el venir a visitarme o que fuera una incomodidad. Y fue como que, ¿sabes qué? Miami es el lugar. Ellos obviamente estuvieron de acuerdo, todos súper felices. Sin embargo, ahí comienza un reto súper grande. Yo creo que ellos sí pensaban que yo podía volver. Sin embargo, cuando decido hacer el máster, yo creo que ellos reconocieron que fue como que, ok, esta chama no va a regresar. Y fue un reto, porque cuando me mudé a Miami ya no era un apartamento, era una casa, gracias a Dios. Pero el vacío que yo sentía al entrar a esta casa era tan fuerte que de hecho yo comencé el máster en agosto 2016 y ahí fue mi primera vez que me engordé. Porque yo recuerdo en el primer semestre tener una clase que era como de 5 a 7:40 y yo salí el viernes porque yo no conocía a nadie aquí en Miami. Mis amores, la razón para yo mudarme a Miami fue idioma por mis papás. Más nada, yo aquí en Miami no tenía a nadie. Y yo creo que eso va a ser otro capítulo del podcast. El hablar que a veces estamos solos, pero a veces también queremos estar solos y no hacemos un esfuerzo por buscar personas que nos acompañen en el camino, ¿no? En este caso, amigos en la universidad. ¿Qué les voy a decir? ¿Que yo sabía desde el día 1 que esta era la mejor decisión de mi vida? No, porque fue
bastante duro. Dejar a mi familia es una de las cosas que nunca me imaginé, que nunca pensé hacer y que aún así me sigue doliendo de alguna forma, ¿no? Ahorita entiendo y ya no es esa añoranza de antes, ya uno es adulto y uno entiende, bueno, que esta es la decisión que uno tomó y uno está aquí y cada quien está viviendo su vida. Y también, por otro lado, también sé que si yo no hubiera tomado esta decisión, yo no fuera la persona que soy hoy. ¿Por qué? Porque estando aquí fue que me cuestioné la vida entera. Estando aquí fue que me hice las preguntas más importantes de mi vida. Miren, desde aprender a lavar mi ropa hasta aprender a limpiar mi casa. O sea, desde lo más básico, cocinar no, porque ya yo sabía cocinar, pero el resto yo no lo sabía. Ha sido un crecimiento, la gente, miren, me repetía constantemente, wow, pero qué crecimiento profesional estás teniendo. Porque obviamente veían el doctorado, veían el título. Y yo siempre les respondía, no, qué crecimiento personal estoy teniendo. Gracias a Dios, desde que me mudé, pude ver y entender que lo más importante sobre cualquier cosa, cualquier título, es tu crecimiento personal. Es lo que tú estás aprendiendo a partir de esas decisiones que estás tomando. Si yo no hubiera tomado la decisión de quedarme, de mudarme, de extender, de expandir mi conocimiento académico, yo no fuera la persona que soy hoy. Yo no me hubiera cuestionado en la soledad que vivía. Mira, yo recuerdo tener mi primera tarea en la mano del máster. Era de concreto. Me acuerdo de llorarle a esa tarea porque yo no entendía cómo. Algo que se me olvidó súper importante. Yo no sabía nada de inglés al punto que mi mejor amiga me dio clases, no sé, un mes, 2 semanas, no me acuerdo, de lo básico para yo poder llegar y defenderme. O sea, ella me enseñó a deletrear mi correo electrónico, a deletrear mi nombre, ciertas cosas, el verbo to be. Ella me enseñó todo eso para yo poder llegar y defenderme. Entonces, de verdad que mi encontronazo fue fuerte también en el hecho de que aquí somos nadie. Y uno viene, yo soy de lechería y perdónenme todos los que están en lechería. De verdad, perdónenme, yo amo mi pueblo porque es un pueblo, es el más bello de Venezuela, pero es un pueblo. Y vivimos en una burbuja y somos identificados por, esta es la hija de fulano. Y ese cuento uno se lo come. Y eso es ego, así de simple. Tú llegas aquí y tú no eres nadie. Y es difícil crear una identidad cuando tú vienes con todo lo que te meten o todo lo que tú te crees en Venezuela, y es difícil crear una identidad estando aquí. Cuando tú allá pensabas que tú eras alguien por lo que tenías. Y no somos lo que somos por lo que tenemos, sino por quienes somos internamente y por nuestro crecimiento personal. Y ese fue otro encontronazo mío. Por eso es que cuando me encuentro con una montaña grandísima que jamás me imaginé pasar, ni atravesar, ni escalar, dije, ya va, yo necesito algo más. Yo necesito algo más, y ahí fue cuando comencé a leer. Y imagínense, cuando comienzo a leer y lo que me dicen los libros es el opuesto de lo que yo vengo viviendo en Venezuela, yo digo, ya va, creo que todo lo que yo creía no es. Porque imagínense, si nos vamos a como dicta la sociedad, que son las cosas, era fácil y básico. Yo era una buena muchacha, una muchacha de su casa. Imagínate, estaba estudiando ingeniería civil. Imagínate tú, después agarré mis cosas y me fui para Estados Unidos. Era la hija de tal persona que ahora está en Estados Unidos haciendo un máster y un doctorado. Y ¡wow! ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y cuando yo llego aquí y me doy cuenta que ese guau no me sirve para nada, que el único guau que ahorita me sirve es que Dios es guau, y Dios quiso que yo me saliera de allá para poder renovar mis pensamientos, cambiar mi mente y entender quién era yo, quién verdaderamente era yo, y reconocer y meterme en el camino de ver quién soy yo, de verdaderamente conocerme, ha sido mi mejor decisión. Mi mejor decisión ha sido irme. No solo irme, porque yo me iba 6 meses y volvía, pero el quedarme, el poder ver a mis papás y también ver y entender y dejar la inmadurez de pensar que ellos me estaban sometiendo porque ellos no querían que yo... No, ahorita le doy tantas gracias a mis papás por no haberme cortado las alas, que no sé ni siquiera
explicar lo agradecida que estoy con ellos y sabiendo lo difícil que debió haber sido para ellos también dejarme ir. Esto fue muy complicado para ellos también. ¿Que fue una decisión difícil? Sí lo fue. A mí me da mucho sentimiento pensar en esos momentos de soledad que tuve, que obviamente no los llamaba a ellos para no hacerlos sentir mal, pero ahorita, actualmente, mi gratitud es mucho más grande que esos momentos. Y por eso es que mientras estamos atravesando una turbulencia, mientras estamos atravesando una situación, nunca vamos a ver el propósito, pues es muy difícil. Obviamente, si nos preguntamos para qué esto está sucediendo, pero yo en ese momento no tenía las herramientas. Y yo ahorita me paro y digo, claro, si yo hubiera entendido esto, quizás el camino hubiera sido más transitable. Todo cambió cuando, tomé la decisión de buscar amigos, tuve amigos, llega mi prima. Todo se fue como que moviendo a mi favor porque mi actitud cambió. Que ha sido el mejor proceso que he vivido en mi vida. Y por eso Oveja Diferente existe y por eso este podcast existe. Porque si yo no hubiera vivido eso, entre comillas, normalito que viví, que la gente a veces le quiere quitar el valor, si yo no hubiera pasado eso, este podcast no existiera. Yo no estuviera compartiendo las cosas que comparto. Porque este proceso a mí me formó. Así que mis amores, confíen que en el lugar que están ustedes ahorita los está formando y los está preparando para la persona que van a ser mañana. Yo sé que es difícil ver el propósito cuando estamos viviendo una tribulación, pero no duden jamás que Dios los está guiando y Dios los está llevando. Les quiero dar un abrazo apretado a todos los emigrantes, todos los que han tenido que salir de su país. Un aplauso especial para que obviamente los que salen con sus hijos pequeños y tienen el doble que trabajar. Un abrazo y de verdad que me quito el sombrero por ellos. Pero no desaprovechen la oportunidad de que si les tocó emigrar, renovar sus pensamientos. En el sentido de poder saber ajustarnos a la realidad que estamos viviendo y no quedarnos apegados al pasado de lo que hubiera sido si nuestro país, porque eso también es un guayabo, que hubiera pasado si nuestro país, obviamente ahorita hablo de Venezuela, pero el país que sea, que te haya tocado emigrar, ¿qué hubiera pasado si? No, vamos a dejar el que hubiera pasado si a un lado, porque probablemente tú no serías la persona que eres si no te hubiera tocado salir y aprender cosas nuevas. Y por sobre todas las cosas, mantener la gratitud, porque las oportunidades que se nos dan a las personas que salimos y emigramos, no todo el mundo las tiene en su país natal. Y eso también es algo que hay que saber agradecer y aprovechar. Yo estoy muy feliz y agradecida por todo lo que me tocó vivir y todas las decisiones que tomé al momento después que emigré, porque me han llevado a la persona que soy hoy, en todo el sentido de la palabra. Ustedes dirán, bueno, Fátima, pero hiciste un doctorado, quizás perdiste el tiempo. No, eso es otro episodio de este podcast, lo que me dejó el doctorado y lo que aprendí en el doctorado, porque eso también me enseñó. El máster, el doctorado, esas decisiones todas trajeron consecuencias, pero todas me moldearon a la persona que soy. Y agradezco cada una de ellas. Yo no sé quién fuera Fátima Vieira si yo no hubiera emigrado. Sinceramente es que no me imagino de otra forma. Se lo juro, es como que ¿quién fuera yo si yo viviera en Venezuela? Y me da un poco de miedito pensarlo, porque de verdad la transformación que he tenido... Miren, hay personas que me siguen de la universidad en Venezuela y ven mi transformación, específicamente una amiga que se llama Andrea. Ella me dice, es increíble ver lo que tú has cambiado. Yo entraba por el salón de clases y no miraba ni siquiera para los lados del nivel de ego que aquí su servidora manejaba. Yo me gradué de primera en la universidad, pero así de ese nivel era mi ego. Yo caminaba, es que yo recuerdo, yo entraba por ese salón como si toda la universidad fuera mía. Horrible. El proceso de transformación que yo he vivido ha sido
increíble. Y yo pensaba que en ese momento yo era buena persona, se lo juro. Y ahorita que yo me miro, yo digo, gracias a Dios porque salí, gracias a Dios porque vi otra realidad, gracias a Dios porque me di cuenta que nada de lo que yo pensaba que yo era me definía y que comencé a construir un verdadero yo. Me comencé a conectar con mi ser, me comencé a hacer las preguntas correctas. Y esa es la primera parte de la deconstrucción, el reconocimiento y la aceptación de la vida que tenemos, de los pensamientos que tenemos y aceptar que nosotros mismos lo hemos creado. Esa es la primera parte y después de ahí viene el resto. Y si lo que tú estás viendo de ti no te gusta, saber que tienes la autoridad y la autonomía de cambiarlo completamente y sin miedo, mis amores, porque sí podemos ser nuevas personas. Y voy a hablar de Dios una vez más. Dios hace todo nuevo. Y si nosotros tenemos ganas, nosotros podemos cambiar. Doy gracias por la vez que me cuestioné por qué Janexi se leía un libro y por qué estaba tan interesada en leer. Doy gracias por eso porque gracias a eso me leí mi primer libro. Gracias a ese primer libro me cuestioné y me metí en un book club. Gracias a eso vi que, bueno, si esta persona piensa así, si esta persona piensa así y esta persona piensa así y tienen este éxito, porque yo pienso de esta forma, ¿será correcta la manera en la que yo pienso? Y así es un proceso de construcción, ir pedacito por pedacito, literalmente desmenuzando cada pensamiento que tenemos para poder lograr el cambio, porque con esfuerzo y dedicación se logra. Mudarme, la mejor decisión de mi vida. Irme a estudiar 6 meses inglés que se han convertido en 8 años, la mejor decisión de mi vida. Amo y extraño a mi familia, sí. Tengo 2 sobrinos que no conozco, pero estoy segura que los voy a conocer. Y estoy segura que lo que yo estoy construyendo me va a ayudar el día de mañana a poder quizás estar más cerca de ellos o quizás verlos más seguido. Pero de verdad no cambio el lugar en el que estoy emocionalmente y mentalmente ahorita y lo que estoy creando y lo que la vida me está mostrando que puedo hacer por la Fátima que era antes. La admiro, la veo, la quiero abrazar, la quiero sacudir por los hombros a ver si reaccionaba más temprano, pero eso no sucedió. Pero pasó en el momento justo cuando iba a tener las herramientas más cerca, cuando no iba a tener a nadie alrededor mío cuestionándome, porque a veces cuando tenemos nuestra gente alrededor, vamos a seguir siendo las mismas personas, en el sentido de que si vemos que la gente alrededor va haciendo lo mismo porque hay patrones de sociedad, va a ser difícil si no nos salimos de ahí cuestionar. Entonces de alguna manera también doy gracias por eso, por haber salido de ahí, poder ver la vida desde este lugar y haber hecho el cambio. Gracias a la Fátima 2015 que decidió irse a estudiar inglés, gracias a la Fátima 2015 que terminó con su exnovio, gracias a la Fátima 2016 que decidió hacer un máster, gracias a la del 2017 que decidió hacer un doctorado, porque gracias a todas ellas esta Fátima 2023 está, y esta Fátima 2023 se sigue construyendo y sigue creando su mejor versión y sigue formando lo que es su identidad y sigue abrazando su ser, porque estoy dispuesta a cada día ser una mejor persona y poder llevarles a ustedes las herramientas que he utilizado, porque confío plenamente que podemos vivir un mundo en el que todos estemos más conectados con nuestro ser y dejemos de hacer tanto. Mis amores, los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por haber llegado hasta aquí. Bueno, hay noticias. Esta semana van a haber noticias nuevas. He estado trabajando finalmente en un programa de 4 semanas en los cuales los quiero llevar y los quiero ayudar a conectarse más con su ser, llevar como ese proceso de construcción con la metodología que he creado a raíz de todo lo que he vivido, porque la verdad no me quiero quedar con nada de lo que he aprendido adentro, más bien al contrario, quiero compartirlo desde el mismo lugar y el deseo del que creé este podcast. Del mismo lugar viene este programa, bueno, el primero de muchos. Viene una membresía, vienen asesorías, porque quiero estar más cerca de ustedes.
porque hace poquito vi una historia mía del 2017, si no me equivoco, 2017-2018, donde hablaba en ese momento que yo no le quiero mostrar a ustedes que es fácil, pero sí que es posible. Y ahorita los quiero acompañar. Los quiero mucho, manténganse atentos a las noticias que van a estar en mi Instagram y les mando un abrazo apretado. Se despide con muchísimo amor, Oveja Diferente.